Buenas, aquí estamos en una nueva edición de la charla rodando. ¿Cómo está, Flor? Todo bien, es una segunda temporada también. Una segunda temporada también, todo renovándose. Cuando hagamos la tercera y la cuarta, vamos a estar en otro vehículo. Sí, y por favor, acuérdeme de afeitarme. Es que hay dos estilos, está el de la Dos charla estilos, y está el exacto. estilo del podcast, pues, ¿no? Es para Exacto. que, ¿sabes? Dos ambientes diferentes, dos estilos diferentes. ¿Cómo está, Flor? Todo bien, ¿Qué gracias cuentas? a Dios. ¿Qué cuentas? Mira, ¿sabes qué? Tenía días dándole a mi cabeza y recordando. Yo decía, Dios mío, pasaba yo por Urbe con Avenida Guajira, Uh-huh. y de repente tuve como un, ¿cómo se llama eso cuando uno recuerda algo? Flashback. Un flashback. Y yo sentía que me iba a caer algo encima, porque hace años ahí había una pasarela Sí. que conectaba, como que era Fundación del Niño, Urbe, las otras dos esquinas. O sea, era una parte muy concurrida, sigue siendo muy concurrida, Sí, pero sí. antes era mucho más, Mucho y más. progresivamente se ha ido Claro. también actualizando. Uh-huh. Creo que eso lo hizo Di Martino por el tema de La Copa los América. estudiantes. La Copa América. Sí, ¿No te acuerdas que había en una el pelota. centro había una pelota? Exactamente. Sí, viste. Entonces, bueno, claro, está bien, la tónica del diseño fue marcado en la Copa América y quedó muy cool. Pero también, o sea, había un doble propósito, y el otro era que la gente se conectara, o sea, no tuviera que atravesar abajo la avenida, que es bastante Ujú, ujú. peligrosita a Y en veces, aquel momento mucho más por la cantidad de estudiantes de matrícula que hay en la carros, Urbe. Sí. de carros, exactamente. Entonces, que por cierto, en estos ya salió unos artículos de que Urbe y Luz ya estaban repoblando otra vez la cantidad de estudiantes. Sí, el título era los pasillos han vuelto a recobrar la alegría, o sea, el Qué bullicio, perdón, la alegría no, el bullicio, porque habían marcado cifras, hablemos de récord, pero récord de años para acá, o sea, entendiendo de que mucha gente se fue, entendiendo que o sea, había bajado mucho la matrícula, entonces salió la noticia de que tanto Luz como Urbe habían marcado récords de matrícula, y es que se nota, porque Sí. cuando tú pasas por ahí, Ya hay mucho más hay movimiento. inclusive más cola, más... Exacto. Y bueno, en ese entonces, esperemos que volvamos a esos tiempos, y estamos en aras de eso. Recordamos que esa pasarela múltiple, porque no solamente conectaba a dos lados, habían 4 puntos. Ujú. No sé si siempre activaron la del lado de la Fundación del Niño, no recuerdo, pero bueno. Creo que no. Era una X, o sea, era punta, Sí, sí, punta, sí. punta, extremo, Era como dos arcos cruzados. como dos arcos cruzados. Y no duró mucho, porque no sé si, o sea, habían como que era multifactorial la cosa. Que si no la usaban, que si quedó muy grande, que si era un peligro, que si se caía, que si No, atracaban, algunos alegaban que inclusive supuestamente, o sea, alegaban que había delincuencia ahí. Ajá. Y yo que estudié en Urbe, muy pocos casos escuché. Y era Sí. sobre todo en la noche, pero en la noche. Claro. Claro. Pero- Bueno, y era como muy visible, ahí era como difícil, ¿no?, cometer algún delito, digo yo, no sé. Sí, sí, Porque con tú estabas concurrido abajo que del era semáforo eso. y tú veías, porque era una armazón metálica, pues Sí, no sí, era una cosa, claro. no era algo encajonado, no había, a diferencia de la pasarela de Luz de Humanidades, Exacto. que no la usaron. Que por cierto, ahí... Habían unos proyectos de locales internos y Ujú. todo, y eso quedó ahí como que, bueno, y al principio también hubo rumores de que había inseguridad en esa área. Bueno, yo creo que los rumores de inseguridad en Luz tienen como más de 40, 50 años. Pero bueno, es que ni siquiera en... ¿cómo los se llama? rumores y no rumores, porque hay Sí, gente que sí. le pasó. Evidentemente no estoy quitándole credibilidad a esos tópicos. Lo que quiero decir es que también en la pasarela se estaban dando estos incidentes, y muchos de los estudiantes decidieron no usarlo y pasaban por debajo. Correcto. Por la parte de abajo todavía habían unos policías acostados y habían algunas señalizaciones, que ayudaban a cuidar un poco el tema de la seguridad de los estudiantes. Pero hace poco hubo una tragedia Una allí. tragedia que pudo haber incluso sido peor,
porque gracias a Dios la chica se salvó y pudo salir de peligro. Pero la cosa pintaba mal. Sí, señor. Entonces, claro, ¿qué pasa con estos intentos fallidos de pasarela? Se han dejado de hacer pasarelas. Hubo un tiempo que las pasarelas estaban como más... fíjate, en la avenida La Limpia también frente a Galerías hubo una propuesta de hacer una pasarela porque la gente se lanza de lado a lado. Eso sí no me... Hubo un proyecto hace años, pero o sea, estuvo como de boca a boca. No iniciaron como tal. Y pusieron unas barandas que eran muy parecidas a las que colocaban en Urbe también, creo que fue en la temporada de Di Martino. Y en el tramo entre la Clínica Los Olivos y el Centro Comercial Galerías, no sé si más hacia el semáforo o más hacia el centro, la gente, como ahí concurren tantas paradas de carritos en Galerías, la gente se tira, o sea, se lanza del carrito y salta la acera, que es altísima, no es una acera, parece un brocal inmenso de cemento, está pintado de amarillo, pero la gente se salta eso. O sea, las motos, si hay una endija así como para separar esos brocales y por allí pasa el alcantarillado, por ahí se meten las motos, o sea, de verdad que no respetan. Entonces, yo me pregunto, pasó el auge digo auge porque se vivió y luego como que no se retomó, de las pasarelas. Maracaibo tiene cultura de pasarelas en comparación con otras ciudades del país, porque, oye, pudieran volver, y sobre todo ahorita que viene temporada electoral, a lo mejor, bueno, sí, hace falta una pasarela en tal sitio, y la hace, pero la gente la va a usar, porque, oye, hay gente que no le tiene miedo a los carros. O sea, es como que casi que párate que voy a pasar suavecito. Y está bien a veces como que pedir permiso, vengo cargada con bolsas, vengo con una niña. Bueno, está bien, uno como que como ciudadano, uno puede reducir la velocidad y, bueno, darle el paso. Pero no siempre es así. No, y es que tenemos que entender que esas pasarelas están siempre, o sea, esas pasarelas de las que se mencionan y las que se hablan, están siempre en espacios en vías rápidas. Sí, y claro. tú no puedes dar un espacio, claro, uno buen samaritano, uno pasar. Sí, pero no todo el mundo es así y no todo el mundo está obligado en vías rápidas a hacer eso. Sí, ahora puede haber un accidente. Exactamente. Tienes razón. Ahora, para mí, las pasarelas son muy necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque hay que... Dios mío. Bueno, aquí. Para muestra un botón. Sí. Claro, a lo mejor aquí no hace falta como tal, aunque sí aquí adelante. Mira, este paso estamos en el centro. Estamos llegando al centro. De la ciudad. Gran Bazar, para quienes no lo ven, Cima, Traqui. Sí, casi que vamos a subir uno de los elevados que nos conecta con el terminal de pasajeros, y en una paralela se va a Las Playitas, que bueno, es un mercado muy popular en nuestra ciudad. Y acá, sobre todo, o sea, es todo el día, pero en diciembre esto era ríos de gente que atravesaban de un centro comercial al otro. Literalmente, ríos de gente. O sea, eso era una cosa increíble. Y uno tenía que reducir aquí y así como que, para que la gente pasara. Y pasaban con cavas, con bolsas de hielo, con televisores, con cosas. Entonces, oye, hace falta una pasarela allí. Y seguramente en otros lugares, pero la gente las usaría. Es que hay que obligar, yo creo, personalmente, y a esto era lo que iba. Mira la cantidad de gente que hay ahorita en el mercado. Y eso me alegra. Sí, claro. Me alegra, porque es que como que están volviendo ciertos movimiento de la economía, tiempos, exacto. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que es necesario, y sobre todo lo que hablamos, por cierto, en el podcast de Maracaibo, que habíamos comentado de que tenía que volver aquí lo que le llamaban el maracucho polimulta. Sí. Pero no es polimulta, es la multa la que tiene que volver. Si un ciudadano, porque no es solamente un carro, si un ciudadano está cruzando en algún lugar que no tiene que cruzar, multa. O sea, tenemos que volver a regular, pues. Exacto, a regular y a reeducar a la población. No solamente la población
que maneja un carro, que maneja una moto, que maneja un bus, sino a la gente, al transeúnte, que debe pasar por... Claro, lo que pasa es que esto también es un tema... Es que es un tema universal. Universal, porque entonces está el problema del rayado. Sí, que hay calles que asfaltan y no las señalizan. Entonces, exacto, entonces tienes que señalizarlo para que el transeúnte sepa en dónde tiene que caminar, en dónde no tiene que caminar. Entonces, es un problema... Bueno, entonces va de la mano a que no hay cultura, no solamente, no es una... Se puede llamar cultura peatonal, que no es lo mismo que cultura vial. Miren qué bonito cómo se... Ah, bueno, sabes que eso lo hacen mucho aquí, en esta parte lo hacen muchísimo. Y de verdad que, bueno, va de la mano de todo, pues, de lo que tenemos que hacer los que estamos detrás del volante y lo que debemos hacer los que estamos a pie. Correcto. Porque, nosotros también tenemos, pero fíjate, aquí, por ejemplo, y a nosotros nos ha pasado, no lo estoy señalando en este momento porque yo no lo haya hecho, pero a veces nosotros nos colocamos sobre el rayado. Aquí sí hay un rayado y tenemos un carro que está adelante, que si un peatón quiere atravesar no puede hacerlo por su rayado. Entonces eso también contribuye a que la gente se meta por detrás de los carros, como pueda, y bueno, y tantas cosas, pues el tema también de las bicicletas, la ciclovía, yo creo que es un tema de desarrollo pudiéramos incluso tener, me atrevería a decirte esto que no lo hemos preparado, deberíamos tener hasta un invitado en el podcast que nos asesore con lo que tiene que ver con la parte vial, no solamente vehicular, sino del peatón. Claro. O sea, cómo rescatar esas normas y cómo que los organismos públicos y los privados, porque esto ya nos tenemos que dar cuenta que si no vamos de la mano no vamos a ningún lado. Empresas privadas que hagan campañas de publicidad, de promoción, de no solamente mantener la ciudad limpia, que es importante, y que parece absurdo que a estas alturas uno tenga que estar diciendo eso, pero más de uno hemos visto bajar el carro y tirar un vaso. Totalmente. Dios mío, a estas alturas todavía la gente hace eso. Y a ese multa. Es increíble. Entonces, hay cosas que para unos son muy obvias, pero para otros no. Entonces, claro, ahora se suma el poder de las redes sociales, que ya no es los medios tradicionales, que oye, hay que usar esas armas y muchas de las empresas privadas, muchísimas, de las pequeñas, medianas y las grandototas. ¡Ay! Caímos en un hueco. Por favor, asfalten los gaticos. Sí, por favor. Hace falta. Bueno, no, esta parte sí, ya van a empezar a ver aquí. Está sí, mejor. Hay una partecita que está buena. Que asfaltaron, que no rayaron, no señalizaron, pero bueno, ese hueco de ahí como que... Pero bueno, estamos en vivo, estamos grabando. Estamos en vivo y directo. Nosotros siempre decimos que hablamos muy bien de nuestra ciudad, pero que no desconocemos las faltas y los errores y las cosas que hay que enmendar. Así que acabamos de vivir una en vivo y directo. Totalmente. Así que bueno. Y hay una parte donde hace falta mucho los 3 niveles de gobierno y es toda esta parte. Porque no es solamente esta vía, sino meterse a esta parte de los barrios. O sea, hace mucha falta, porque esta zona, creo que es de las zonas más, no sé si llamarlo olvidado, no sé si... Sí, es que reinciden en atender las zonas más atractivas, comerciales y populares y desasistir las zonas es como que las clasifican. Bueno, como allá no hay mucho tal, entonces me voy a meter donde hay más votantes, será donde se ve más bonito la avenida. Y está bien que las avenidas principales y más llamativas estén limpias, estén... porque al fin y al cabo son como la vitrina. Porque son la vitrina de la ciudad y porque cuando viene un turista uno lo lleva a la vereda, al Parque Ana María Campos, 5 de Julio, Bellavista, recorrer el centro, está chévere. Pero hay habitantes en la Circunvalación 3, en Los Gaticos, en Sabaneta. Bueno, miren. Qué bueno, qué bueno que en vivo y directo estamos viendo intervención. En este caso de la gobernación. Una cuadrilla de limpieza, chévere. Pero que sea una constante. Y que se metan a diferentes sitios. Entonces, bueno, ahorita viene el tema electoral y ya sabemos ese cuento. Totalmente. Un disco que se raya. Pero bueno, no está de más repetirlo porque de alguna forma pues sabemos que estas cosas que uno dice no solamente las ve el común, puede ver la gente que tiene poder de cambio, aunque todos tenemos poder de hacer algo. Totalmente. Pero me refiero al poder de accionar directamente con un ente público. Entonces, y con la empresa privada que sea bien
eso lo hemos dicho muchas veces, si usted tiene un supermercado, si usted tiene una tienda, si usted tiene una empresa de, no sé, de mangueras, de tapas, de lo que sea, fíjate que hay una empresa, yo no sé qué empresa es esta, de verdad que no Parece de concreto. parece de concreto por los camiones que tiene dentro, Sí. ajá. Está aquí en Los Aticos, no tiene nombre, esa es una empresa que debe generar demasiado dinero. Aquí está otra, Autovidrio Olivier, panificadora no sé qué, Sí, cónchale, esto ¿qué es les una zona cuesta industrial. en el frente de sus negocios, de sus empresas, sembrar unas maticas, Sembrar matas, poner echar una pinturita, luces? Hay una poner cosa que unos hacen, reflectores, sí. hay una cosa que hacen otros países, que es como la corresponsabilidad. ¿En qué sentido? Cuando tú pones, por ejemplo, un Starbucks, el Starbucks se encarga de alumbrar bien ese espacio y de ornamentar ese espacio. ¿Para Está qué? bien. Para embellecer, para contribuir un poquito al embellecimiento de esa zona. Cónchale, no lo podemos hacer también, porque Claro. esto es otro tema, que todo es papá gobierno, papá gobernación, papá alcaldía, papá todo. Sí, señor. ¿Y nosotros? Y no solamente que es un tema de no esperar que alguien más haga las cosas por ti, cuando tus ingresos, tus ganancias y tu buena labor como ciudadano puede hacer cosas para cambiar la ciudad y el entorno donde vives. Eso por consecuencia no vamos a hablar, porque no me quiero poner... Sí. tú sabes, ay sí, porque todo lo que, de por sí todo lo que uno hace en la vida bueno se le devuelve a uno. Pero más allá de eso, que para mí es lo más importante, también es un tema de que si como comerciante estamos pensando solamente en el dinero, eso también le genera una buena experiencia al comprador. Totalmente. Porque si yo veo dos entradas de dos panaderías, una oscura y la otra clara, una con maticas, la otra sin maticas, una sin pintura, toda raspada y la otra recién pintadita, ¿en cuál voy a entrar? Voy a entrar en la que se ve más bonita físicamente y no tiene nada estructuralmente, la que se ve más arregladita, la que entro y huele a limpio. ¿Por qué O sea, la gente prefiere entrar, y valga la cuña de aquí que nos cayó un patrocinio ahí? Pero ¿por qué la gente quiere entrar siempre en un Farmatodo? la experiencia del Farmatodo es limpieza, orden, buen olor, servicio, todo eso. Entonces, bueno, son cosas que van sumando, pues, y que hay que verlo. Entonces, bueno, nos fuimos de las pasarelas a la parte comercial, pero bueno, vamos a seguir en una próxima charla hablando de este tópico. Cuéntenos qué opinan ustedes de esto. Y bueno, con esto Nos despedimos. nos despedimos. Nos vemos. Nos Hasta una siguen, próxima. se suscriben, le dan like. ¡Ay! Caímos en otro. Chao. Chao.